Banda, gracias por acompañarnos a otro episodio del podcast oficial de Política Salvaje. Hoy tenemos uno bastante intenso, ya nos estamos acercando cada vez más a la actualidad y este es otro de mis episodios favoritos. Lo vamos a empezar en 2006, finales de 2006. Para recapitular un poco, venimos de la elección más apretada en la historia de México entre Felipe Calderón y AMLO a mediados de 2006, en la que AMLO y sus seguidores, Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, habían jurado y sostenieron por mucho tiempo que les habían hecho un fraude electoral, pero al final las autoridades electorales le dieron la victoria a Calderón y Calderón asumió esa victoria. Ahora, para entender este capítulo, creo que este es uno de los temas difíciles del México actual. Y para entender este capítulo, tenemos que entender que en México el narcotráfico, el crimen organizado, existe desde hace mucho, mucho tiempo. Hay evidencia de que existe desde hace por ahí de 100 años. Algunos creen que es menos, otros creen que es más. Lo que sabemos es que en los 70 se volvió una industria a gran escala y que de ahí lentamente fue tomando control de mayores partes del terreno y del territorio. Ahora, en el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006, la inseguridad del crimen organizado había crecido mucho. Los cárteles se habían brutalizado, eran mucho más violentos que antes, y poco tiempo, pocos meses antes de que Felipe Calderón tomara posesión como presidente de México, pasó un evento que marcó la historia de México y que ya poca gente recuerda hoy en día. Una noche, la familia michoacana entró a un antro en Uruapan, y perdón, esto que viene está fuerte, pero desataron una lluvia de tiros, empezaron a soltar balazos al aire y tiraron cabezas humanas sobre la pista de baile. Y a eso nos referimos con la brutalización de la violencia. En su momento fue un escándalo nacional, hoy ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas, pero en su momento eso apenas empezaba a pasar. Era un síntoma de que las cosas habían llegado demasiado lejos. Los cárteles cada vez eran más poderosos, cada vez tenían presencia en más estados, cada vez tenían presencia en más países, cada vez había más grupos distintos que se peleaban entre ellos y que peleaban con el gobierno, era un problema enorme. Así que cuando Felipe Calderón tomó posesión en diciembre de 2006, a los pocos días de tomar posesión, lanzó una cosa que se llamó el Operativo Conjunto Michoacán. El Operativo Conjunto Michoacán. Fue la primera embestida en la guerra contra el narcotráfico. Calderón, teniendo este problema que acabamos de describir, pensó que la solución era lanzarse de lleno contra los cárteles, lanzarse de lleno contra la industria del crimen organizado. Ahora, yo sé que esta probablemente es una de las decisiones más cuestionables en la historia política de México, y vaya que yo no estoy de acuerdo con esa decisión y me imagino, muchos de los que me estén escuchando ahorita tampoco van a estar, pero pongámonos en los zapatos de un líder en ese momento. Tampoco era una decisión tan fácil que tomar y cómo hacerle. Habían pocos casos, probablemente nada más el de Colombia, de cómo lo del narco se podía resolver. No se sabía cómo resolverlo y muchos de los que hoy critican esa decisión hubieran tomado la decisión de Calderón, la decisión que tomó de lanzarse de frente y de lleno en guerra contra el crimen organizado. Ahora, eso no es para excusarlo porque fue la decisión incorrecta. Ahora ya sabemos que fue la decisión incorrecta. El Operativo Conjunto Michoacán básicamente fue esta iniciativa militar en la que Calderón mandó al ejército a pelear contra los cárteles en Michoacán. Recordemos que este evento de las cabezas rodando por la pista de baile había pasado en Uruapan y que lo había hecho la familia michoacana. Michoacán, por cierto, es casa de los Calderón, él venía de ahí. Lanzó esta embestida militar en Michoacán. Y lentamente lo que empezó como una embestida militar contra un territorio se volvió guerra extendida y abierta y a quemarropa a lo largo y ancho del país. Durante todo el sexenio, el gobierno sostuvo una guerra con los cárteles del crimen organizado. No se sabe hasta la fecha si en realidad fue contra todos, si nada más fue contra algunos. Sabemos que hubo por ahí chanchullos y colusión de altos funcionarios con ciertos grupos, pero al sexenio de Calderón se le identifica y se le caracteriza por la guerra contra el crimen, en la cual se registraron decenas de miles de homicidios. Los cárteles al final se multiplicaron, la violencia se multiplicó, lograron destruir ciertos cárteles, pero eso no hizo nada más generó células más pequeñas que después se volvieron otros grupos. Calderón siguió del primer día de su gobierno al último con esta estrategia de guerra que no nada más era popular, sino que
simplemente no funcionaba. No funcionó el primer año y no funcionó el último y no funciona hoy en día. Las grandes políticas del sexenio de Calderón han sido olvidadas y de lo único que se acuerda la enorme mayoría de la población es de cómo creció la inseguridad y de cómo creció la violencia en México, producto de la guerra que desató el Estado mexicano en contra de, al final, mexicanos. Ahora, en el sexenio de Calderón hubo otra batalla por el poder de la cual muchos se han olvidado, ahora una batalla política, y es la batalla interna por el control del PRD. No sé si te has preguntado qué le pasó al PRD que se volvió este partido mínimo, satélite, totalmente intrascendente. Bueno, te voy a explicar ahorita qué fue exactamente lo que le pasó. El PRD, por cómo se organiza, siempre se ha dividido internamente en grupos que se llaman, a los cuales se les llaman corrientes o tribus. Son grupos políticos al interior del partido que representan diferentes tipos de izquierda. Hay diferentes tribus adentro del PRD. Todas son perredistas, no todos son el mismo tipo de izquierda. En 2008, una de las corrientes más importantes era la de los obradoristas, la de los políticos cercanos a López Obrador. AMLO se había acercado mucho a la presidencia y era uno de los políticos más conocidos de todo México. Pero empezó a surgir y a volverse cada vez más poderoso otra tribu y otro grupo interno del PRD que se llamaba la Nueva Izquierda o los Chuchos. Nueva Izquierda o los Chuchos, le llamaremos los Chuchos. Sus líderes, los dos se llamaban Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y los Chuchos se volvieron una corriente, una tribu importante al interior del PRD. Eventualmente, ellos, los Chuchos, quisieron volverse la tribu dominante del partido. En 2008 hubo elecciones internas en el PRD para escoger al siguiente presidente del PRD. La corriente de AMLO, de los obradoristas, decidió postular a un personaje obradorista y la corriente de los Chuchos decidió postular a un personaje de los Chuchos. Al principio todo bien, pero las elecciones se pusieron muy tensas y muy calientes, las elecciones internas del PRD. Ya estamos en 2008. Estuvieron llenas de irregularidades y de tensiones, los perredistas se pelearon y se acusaron y cuando llegaron los resultados los impugnaron. El partido se empezó a fracturar desde adentro. Al final, meses más tarde, el Tribunal Electoral tuvo que meterse y le dio la victoria a los Chuchos, a esta tribu alterna a la de los obradoristas que ahora se había vuelto la más poderosa de todo el partido. Y la balanza de poder al interior del PRD cambió de la noche a la mañana. Muy rápido, perredistas de otras tribus empezaron a acusar a los Chuchos de tomar decisiones sin consultarlas democráticamente, de secuestrar al partido, y lentamente los políticos perredistas más importantes se fueron pasando a otros partidos, la mayoría de ellos porque se pelearon con los Chuchos, con esta nueva dirigencia perredista. La Nueva Izquierda, los Chuchos empezaron a quedar solos. Hoy en día el PRD le pertenece a los Chuchos, a esta corriente. Iremos viendo un poco a lo largo del tiempo cómo se van saliendo los perredistas del partido, pero todo empieza aquí, en el proceso interno de 2008, que gana esta corriente que no era la de los obradoristas y que se empieza a fracturar desde adentro del partido. Es una lucha por el poder al final. Ahora, como el sexenio de Felipe Calderón fue tan violento y como la medida de declararle la guerra a los cárteles del crimen organizado fue tan poco popular, rumbo a 2012 era bastante claro que el PAN no tenía ganada la elección. Obviamente pasaron muchas otras cosas durante ese sexenio, cosas importantes en temas en el terreno de política, pero en lo que aquí nos importa, que es la lucha por el poder, la historia electoral de México, lo que más operó en términos electorales fue la enorme violencia que se generó en ese sexenio. Así que rumbo a las elecciones de 2012, la cosa estaba para cualquiera. El PRD, controlado por los Chuchos, decidió volver a postular a AMLO, principalmente porque AMLO seguía siendo el político de oposición más reconocido de todo México, pero algunos en el partido, este partido que ya no controlaban los obradoristas, ya empezaban a ver con cierto escepticismo su candidatura. AMLO al final seguía siendo el mejor candidato para el PRD en ese momento y su candidatura le convenía a los Chuchos, así que lo postularon. Nueva Alianza, un partido totalmente menor vinculado a la famosa lideresa del sindicato de maestros el Baester Gordillo, postuló a un vato que se llama Gabriel Cuadri, un candidato que se presentaba como ciudadano y que no hizo ningún ruido y que hizo tan poco ruido que esta es la última vez que voy a decir su nombre en este podcast. En el PAN, en el partido oficial, hubo una disputa fuerte, interna, complicada. El presidente Felipe Calderón quería que el candidato fuera el que había sido su secretario de Hacienda.
Pero también habían políticos que eran leales más bien al presidente anterior, a Vicente Fox, y otros políticos en la nube que también se querían meter y que también querían la candidatura del partido. Al final, el PAN hizo un proceso interno como venía haciendo desde hace mucho tiempo, y la que ganó el proceso interno fue la candidata que a todas luces y según básicamente todos los testimonios, era básicamente la única que Calderón no quería que ganara, y era la exsecretaria de Educación Josefina Vázquez Mota. Ella ganó el proceso interno en el PAN, aunque el presidente Calderón no quería, y se volvió candidata a la presidencia. En el PRI no necesariamente hubo un proceso interno como el del PAN. Desde muy temprano fue muy obvio quién iba a ser el candidato del PRI. De hecho, lo venían preparando desde mucho tiempo antes. Escogieron al exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Desde antes de que empezaran las campañas, el PRI había empezado a construir y a nutrir y a fortalecer una maquinaria mediática masiva que venía impulsando a Peña Nieto desde que había sido gobernador. Fue gobernador entre 2005 y 2011. Y durante todo ese tiempo lo estuvieron levantando y lo estuvieron promocionando. Y esa fue una de las cosas que más impactaron y que más impacto tuvieron en las elecciones de 2012, porque al final del día, Peña era el candidato perfecto en ese momento para el PRI. Era guapo, se acababa de casar con una actriz de telenovela, hablaba relativamente bien en público, salía bien en las fotos. Hoy ya no es el caso, pero ese era el perfil que antes ganaba elecciones en México y los priistas vaya que lo sabían. Pusieron a un individuo que tenía muy buena imagen pública y nada más, y le construyeron una maquinaria mediática para impulsar narrativas y para impulsar esa imagen pública y llevarla hasta la presidencia. Desde el principio de las campañas, básicamente, Peña Nieto lideró las encuestas. Otra vez, el PRI llevaba construyendo su imagen de forma artificial desde mucho tiempo antes, desde que había sido gobernador, y ya para el proceso electoral rumbo a 2012, existía esta maquinaria mediática que no nada más era muy fuerte, cada vez más fuerte, sino que ya llevaba años funcionando, ya sabía cómo funcionar, y ya llevaba años metiéndole ideas a la cabeza, en la cabeza de los mexicanos. A Peña lo respaldaban televisoras, periodistas, publicaciones, publicistas, estrategas de marketing, estrategas políticos. Era un producto como había sido Fox en el 2000, pero esto era lo de Fox llevado al extremo, lo de Fox 12 años después con redes sociales y con internet casi universal, ¿no? No universal, pero con más gente con internet. Hasta la fecha no se sabe bien de dónde salió el dinero para la campaña de Peña. Sí hay quienes lo han preguntado y quienes lo han investigado y te podrían decir lo mismo. No se sabe bien. Pero desde relativamente temprano fue el candidato favorito. Ahora, aquí te voy a pedir que te acuerdes de una cosa porque es muy, muy ilustrativa de quién era Peña Nieto y de qué fue, y qué fue su sexenio. Lo que te voy a pedir que te acuerdes es lo siguiente. En campaña, Peña decía que él representaba a un nuevo PRI, a un PRI rejuvenecido, un PRI joven. Y como ejemplo, usó a los entonces gobernadores de Quintana Roo, de Veracruz y de Chihuahua. Dijo, el ejemplo de que el PRI ya no es corrupto, de que se ha modernizado, de que ahora lo lideran jóvenes brillantes, son el gobernador de Quintana Roo, el de Veracruz y el de Chihuahua. Acuérdate de eso y pasamos a otra cosa. También desde muy temprano en el proceso electoral de 2012, hubo un fenómeno que fue muy evidente y que al final acabó siendo muy grave. Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN, claramente no tenía el apoyo del presidente ni del gobierno. Posiblemente ella y Fox hayan sido los únicos dos candidatos en los 80 años anteriores que no tuvieron el apoyo del que en ese momento era el presidente. En realidad, Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, tampoco tenía el apoyo de su partido. Sus primeros actos de campaña fueron mal organizados. Ella no tenía nada que se le pareciera a la campaña mediática que tenía Peña Nieto. Y para marzo, más o menos, de 2012, ya temprano en las campañas, pero cuando la cosa estaba por calentarse, empezó a cundir la idea de que a Josefina la habían dejado sola, a su suerte. Además, hay que recordar que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón había sido muy poco popular y que los mexicanos asociaban a Josefina con esa estrategia. En el sexenio de Calderón encima había continuado la corrupción, había continuado la pobreza, había continuado la desigualdad y la impunidad. El PAN estaba en desgaste, el PAN, el partido en el poder, estaba en desgaste. Y los mexicanos tal vez no vieron con malos ojos desde que empezaron las campañas
la idea de una alternancia. La campaña del perredista López Obrador tuvo mucha menos fuerza y mucho menos arrastre de lo que había tenido en 2006, pero de todos modos tuvo mucha fuerza y mucho arrastre porque López Obrador siempre ha tenido las dos cosas. Entre 2006 y 2012, después del plantón, después del gobierno legítimo, después de toda la bronca con Calderón, AMLO había decidido recorrer básicamente todo el país para conocer las necesidades a nivel terreno, y ahora se presentaba como un candidato menos radical. Pero sus acciones después del proceso electoral de 2006 pues habían asustado a un sector importante de la población votante en México, así que iba a ser difícil que él lograra replicar o hacer crecer lo que logró recibir en 2006 en términos de apoyo. Ahora, no todos querían a Peña Nieto en realidad. Y este es uno de los momentos, este que te voy a contar es uno de los momentos más humillantes en la carrera política de cualquier político, básicamente. Como habíamos dicho, Peña era el candidato puntero y entre más se acercaba el día de la elección, mejor posicionado estaba. También habíamos mencionado que había un enorme aparato mediático que lo estaba impulsando. Bueno, en mayo de 2012, 2 meses antes de las elecciones, Peña Nieto fue a dar una conferencia a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y las cosas se pusieron bastante tensas durante su plática. Los estudiantes lo abuchearon, lo cuestionaron, le gritaron cosas, levantaban pancartas, hacían ruido, no le creían las cosas que decía durante este evento, era un foro, y lo estaban cuestionando y protestaban, abiertamente protestaban, por la represión de San Salvador Atenco de 2006 que había pasado en el Estado de México cuando Peña había sido gobernador. Entonces, fue a una universidad en la Ciudad de México, una universidad privada en la Ciudad de México, y los estudiantes protestaron en su contra, recordándole un episodio de represión de cuando él había sido gobernador. La cosa se puso muy caótica cuando Peña Nieto iba saliendo del foro ya queriéndose, parece que tenía una entrevista en Radio Ibero, ya buscando la forma de trasladarse, pensando en, no, ya mejor me voy a mi casa. Los estudiantes lo empezaron a envolver, lo empezaron a seguir, le empezaron a bloquear las salidas y se armó un caos. Según ciertos testimonios, yo estuve investigando esto el otro día y no he terminado de saber a ciencia cierta qué pasó exactamente en ese momento, pero según algunos testimonios, Peña Nieto, el equipo de seguridad de Peña lo escondió en un baño de la universidad y estuvo así un rato escondido mientras los estudiantes se calmaban. Después habría estado atrincherado en el baño ahí y luego habría salido escoltado por sus guardaespaldas, habría pasado una camioneta por él y se habría pelado luego de la universidad. Porque en realidad los testimonios son un poco conflictivos. Pero la mayoría de los testimonios dicen que al menos lo del baño sí pasó. Ahora, el evento en la Universidad Iberoamericana, esta protesta contra Peña, de hecho, desató un movimiento estudiantil poderoso que se llamó Yo Soy 132. El movimiento empezó los estudiantes que le habían mentado la madre a Peña se empezaron a organizar a través de redes sociales y a través del internet y poco antes de las elecciones, el evento ya se había vuelto un fenómeno. Empezaron a protestar ya no nada más contra Peña Nieto, sino contra todo el sistema mexicano. Pedían resolver la desigualdad, la violencia, la pobreza, la impunidad. Eran estudiantes ya de diferentes universidades y de diferentes estados del país que estaban pidiendo cosas como democratizar la información y el acceso al Internet e informar a los ciudadanos de la forma más efectiva posible sobre los procesos electorales. Se armó un movimiento estudiantil que empezó contra Peña y luego se volvió en contra de todo el sistema. Tuvo sus cosas, obviamente, también acá medio extrañas, pero en general fue una forma en la que la juventud se metió a la discusión y al proceso electoral, al menos de ese año, el de 2012. Al final, hasta los de Yo Soy 132 hasta organizaron un debate extraoficial al que fueron todos los candidatos, bueno, menos Peña Nieto por razones obvias, pero juntaron a todos los otros candidatos en un debate diferente al debate del INE. Ahora, ya muy cerca de las elecciones de 2012, el PAN estaba débil y desacreditado. Habían gobernado durante 2 sexenios duros y calientes e intensos que para muchos resultaron decepcionantes. El PRD se estaba hundiendo en peleas internas como lo habíamos platicado, la imagen de López Obrador no tenía la potencia que había tenido antes, parecía que el PRI tenía camino abierto. El 1 de julio de 2012 se dieron las elecciones y ganó el priista Peña Nieto. Le funcionó la campaña mediática que lo había impulsado, no fueron
suficientes los que de plano no estaban a favor de su candidatura, y ganó por un buen margen. Encima, el PRI se recompuso en las cámaras, en la de diputados y en la de senadores, y ganó más gubernaturas de las que se pensaban. Ese partido que había gobernado México por 70 años, ese partido que mató a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, que reprimió a los estudiantes del 68, que organizó lo del 88, el de los dramas televisados en el 94, ese partido que en muchas formas construyó a México, pero también las cosas más oscuras y más tristes y más injustas de México, ese partido había regresado al poder. 12 años lejos de la presidencia y el PRI retomó el poder. López Obrador, que quedó en segundo lugar después de Peña Nieto, se lanzó en otra campaña para protestar por el resultado, pero esa campaña tuvo menos alcance y tuvo menos intensidad. Protestó menos AMLO en 2012 que en 2006. Exactamente como había pasado en 2006, las autoridades electorales insistieron en que el resultado era correcto. Ahora, probablemente el regreso del PRI se lo hayamos debido a Felipe Calderón, que fue perdiendo popularidad, que insistió en una estrategia de seguridad que nada más no era popular y que nada más no funcionaba, pero también se lo debemos al complejo entramado de empresarios, de políticos, de estrategas, de medios de comunicación corruptos que habían impulsado a Peña. Y creo que esa es la historia de nunca acabar aquí, porque los políticos van y vienen, los partidos van y vienen, pero el hecho de que Peña Nieto hubiera logrado que el PRI regresara al poder solo 12 años después de perderlo, creo que te enseña que esos entramados entre políticos, empresarios y medios de comunicación, esos no van y vienen, esos se quedan y hacen lo que tienen que hacer en el momento que tienen que hacer. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.